facultad, ustedes ya lo saben y hemos hecho mucho esfuerzo para que se conozca, cumple 50 años. Ha habido un compromiso permanente de hacer interactuar la facultad con el medio. Y cuando decimos facultad es estudiantes, docentes, graduados, productores. No hay forma de enseñar de otra manera que no sea acompañando el crecer de los estudiantes con las realidades y las demandas del medio. A todos, la verdad que está el auditorium lleno, el submarino repleto. El tema que nos convoca, que es tricomonosis y campilobacteriosis bovina, diagnóstico tradicional y PCR, nuestra experiencia. Me es muy grato saludar y expresar nuestro agradecimiento a los disertantes que compartirán nuestra experiencia y animarán los debates. Al doctor Alfredo Martínez, veterinario especialista en enfermedades venéreas de los bovinos en Laboratorio Azul, y al doctor Gustavo Convesíes, veterinario especialista en virología y biología molecular, Laboratorio Azul. Bueno, y una especial bienvenida al doctor Ramón Noceda, director técnico del Laboratorio Azul, pilar en nuestro desempeño como laboratorio privado, referente en calidad profesional y calidez humana. Agradezco su disposición y presencia y le voy a hacer la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias a todos ustedes, gracias a los alumnos, gracias a los docentes, a mis compañeros docentes de esta universidad, de la cual la vine a hacer, porque pertenecía a la otra universidad, la Universidad de Tandil, y pasamos después a ser Universidad Nacional del Centro, y para mí realmente tiene esto mucha responsabilidad, porque lo vi nacer desde el pie, desde los cimientos. Ustedes dirán, ¿qué es un laboratorio de transferencia y asistencia técnica? Un laboratorio de transferencia como el que Tandil decidió tener es una gran responsabilidad de nosotros. En 1991 aparecía la ley de convertibilidad, nos volvíamos tan locos, más locos de lo que estábamos ahora, en aquel momento, se armaba el mercado común del Mercosur, se armaba la globalización, y nos planteamos un desafío, o nos volvíamos locos o tratábamos de encontrar algo distinto, y lo distinto era transferir lo que sabíamos hacer y junto a ello transmitir a lo que nosotros llamamos la mística de nuestro estilo. Y planteábamos, si nosotros tenemos el medio de cultivo tricoazul, que es un medio histórico, porque cuando Malvinas Azul, el país se quedó sin diagnóstico porque no había Trichomonas medium, un medio inglés que se usaba con mucha frecuencia, y nosotros desarrollamos este medio que es de transporte y de cultivo. Habíamos desarrollado Campiazul, que era una gamma-globulina marcada con isotiocenato de fluoresceína, que nos había permitido, traída desde Uruguay por la gente de la Universidad de Uruguay, nos habían pasado la técnica y ya lo teníamos al Campylobacter. Teníamos el antígeno de BPA con extensión de certificado, en ese momento lo producíamos nosotros, y teníamos el software de administración técnica y económica de los laboratorios. Dijimos, esto hay que transferirlo. Y no pensamos en barrera ni en competencia con nosotros mismos porque estábamos en azul. Así que en aquel momento intentamos armar un manual de procedimiento, un modelo educativo de capacitación y un acta de actuación notarial. En 1992 al 97 transferimos 4 laboratorios. El primero en Olavarría, Laboratorio de Diagnóstico Olavarría. Muchas gracias por aquella confianza dispensada, algo que no sabíamos en qué iba a terminar. Posteriormente se transfirieron 10 laboratorios entre el 98 y el 2001, el 2002-2006 un laboratorio, 2006-11 5 laboratorios, 2013-18 un laboratorio. El 10 de junio del 92 Olavarría, el 14 de julio de 1992 el Laboratorio Corriente, otro gran pilar dentro de la red de transferencia, y el 12 de marzo del 99 el Laboratorio Veterinario de Tandil. Lo interesante de esto, que el proyecto fue un éxito, era que la sobrevida de 11 de los laboratorios transferidos poseen más de 17 años de existencia propia.
Esos laboratorios nosotros no somos dueños, nosotros solo les proveemos los reactivos, el software de administración y técnica, para lo cual creemos, y la gran confianza que ellos tienen en nosotros y nosotros en ellos. Realmente ese es el éxito de esta transferencia. 9 transferencias se discontinuaron por incumplimiento a normas contractuales, por cese de actividad o cese voluntarios de convenio. Esto para demostrar que también hay hechos que en algunos momentos se transforman en hechos negativos. Están distribuidos en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Corrientes. Y fue la transferencia máxima. Fue un convenio entre el Consejo Federal de Inversión, la provincia de Tierra del Fuego y el Laboratorio Azul, que transferimos un laboratorio en Río Grande, Tierra del Fuego. Ese objetivo duró 2 años aproximadamente y es el laboratorio oficial de la Tierra del Fuego. Estos son laboratorios que tenemos distribuidos en nuestra red y en la cual nos sentimos realmente orgullosos. O sea que el laboratorio de diagnóstico veterinario Tandil no nació de un repollo, sino que nació de aquella vieja idea de un momento que era negativo para el país y que se transformó en esta red de transferencia. Muchas gracias. Queda Alfredo Martínez a cargo de la disertación de tricomona. Vamos a hablar de la tricomoniasis y la campylobacteriosis, y fíjense que el análisis de la información surgía de los muestreos derivados al laboratorio entre 2013 y 2018. Nosotros no proponemos nada, nosotros actuamos y servimos a los veterinarios de campo que mandan sus muestras, y esas muestras, lo vamos a decir varias veces, son absolutamente voluntarias. Nosotros no tenemos un programa al cual podemos seguir. A veces nos cuesta mucho trabajo poder ubicar toda esta información y poder compilarla. Básicamente lo que nosotros tenemos digamos así, como alternativa sugerida por la ABLD es que al test inicial, ya sea para tricomono o para campylobacter a través de la IFD, lo que hacemos es los positivos, en algunos casos, sobre todo fundamentalmente tricomona, los hacemos con PCR, y en el caso de los negativos, la ABLD sugiere 2 muestreos, seguidos después de la última muestra, sobre todo si es positiva. Y esto se basa fundamentalmente en un estudio que hicimos con mucha gente de INTA y con nuestros datos, de los cuales teníamos teníamos 2.832 toros, 124 rodeos y 72 veterinarios que trabajaron. No es que trabajaron, que nosotros les recopilamos los datos porque debíamos saber dónde estábamos parados en el diagnóstico. Desde el principio, alrededor de los años 80 y pico, cuando empieza la ABLD a funcionar, la Asociación de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico, cuando empieza a funcionar, se había establecido de que realmente necesitábamos 2 muestreos sucesivos, negativos, o 3 mejor. ¿Y por qué? Porque sospechábamos que la sensibilidad era bastante baja. Y es así. Nosotros, con nuestros datos, y gracias a toda la estructura de INTA fundamentalmente, pudimos llegar a establecer que la sensibilidad estaba en el 72% al primer muestreo. Nos quedaba el 28% afuera. Si ese 28% se repetía, íbamos a llegar a través de 3 muestreos más al 98%, 97%. De manera que esto fue un primer hito que lo juntamos como para que era el trabajo que se hacía siempre, absolutamente de rutina. Y tomamos como base, en todos estos años, porque lo que yo estoy haciendo, capaz que no se los dije al principio, estoy haciendo una recopilación, todo hasta el año 2018. A partir del 2019, la historia en el laboratorio cambia. Entonces, hoy les vamos a mostrar todo esto que estoy haciendo yo, es todo lo que ocurrió hasta el 2018. A partir del 2019 cambió y es lo que va a dar Gustavo, y yo posteriormente lo voy a completar. Tomamos como ejemplo este trabajo que había hecho Carlitos Campero, donde en un establecimiento donde se le habían presentado mucha cantidad de toros falsos positivos. Les recuerdo que Carlos Campero, estando allá en Davis, alcanzó a participar en un trabajo donde encontraron las famosas tetratricomonas, que esas fueron en el momento inicial. Y
vino a la Argentina un año, 2 años después, y nos armó un despelote bárbaro en los laboratorios. Despelote bárbaro porque realmente decía, ¿serán tetas las que das positivas? ¿Serán no sé? Y bueno, tuvimos 7, 8 años de impas, donde hasta llegábamos a ir hasta una vez por mes hasta la Universidad de Quilmes, porque era el único que tenía microscopio de alta resolución para poder hacer un barrido y poder microscopía electrónica, a ver si realmente lo que estábamos aislando, alguna de las muestras que estábamos aislando, tenían 3 o 4 flagelos. Lo interesante de todo esto, que haber hecho todo eso, significó que encontramos con 4 flagelos, pero encontramos con 5 flagelos, encontramos con 2 flagelos y encontramos con 1. Y eso realmente era lo que estábamos analizando, era un material fecal, fundamentalmente, a veces incluso hasta de barro, que puede haber protozoarios, que lo metíamos en el medio de cultivo y esto desarrollaba. Y entonces, esa gran pregunta que nos hacían, ¿serán o no serán?, las tuvimos que resolver hasta que colocamos todo este planteo de Carlos, que la propuesta de Carlos es que de hacer a todas las muestras positivas PCR tradicional. Es así que en el 2013 todas las muestras que ingresaban al laboratorio y eran sus cultivos positivos, se le hacía la PCR tradicional. Y ahí encontramos muchas cosas, varias de las que realmente al tomarlo como una norma, digamos, nos dio mucha cantidad de datos. Y estos son nuestros datos. Los muestreos son decididos por productores y veterinarios, estos últimos son quienes realizan la toma de muestra. Y vamos a analizar los datos totales, el análisis por diferente número de muestreos, el análisis por una repetibilidad bianual, que significaba si nosotros podíamos encontrar varias veces, o cuál era el comportamiento de un establecimiento seguido de un año entre un año y otro, y por último, las conclusiones. Juntamos alrededor de 9.500 establecimientos analizados y un total de 265.000 toros. Nosotros el año pasado ya comunicamos que estamos por encima del 1.100.000 toros analizados en toros, no muestras, toros, porque tenemos un software que va actualizando y no permite que los números duplicados se tomen como dato. Y también tenemos un dato de 11.500 establecimientos de Campi con 300.000 muestras. Campylobacter siempre tenemos más porque al ser laboratorio de transferencia, si los laboratorios de transferencia no tienen capacidad para hacer la prueba IFD, nos transfieren a nosotros y nosotros la hacemos. Entonces siempre tenemos una casuística superior en ese sentido. Esto es la tasa de infección a Trichomonas confirmada por PCR en todos estos años. Y vámonos a los finales. Nosotros hemos logrado un 7,1% de rodeos positivos, ahora sí, no son no fetus, solamente Trichomonas fetus, y un 0,7% de tasa de infección en los toros. Y nuestra gran amiga, los no fetus, las Trichomonas no fetus, que encontramos como falsas positivas, han tenido una distribución bastante interesante, porque si bien en las columnas amarillas están las Trichomonas fetus, fíjense la presencia dispar que tiene, que incluso en el 2018 fue superior a la cantidad de Trichomonas que habíamos encontrado, y esto es producto fundamentalmente de la condición climática. Primer punto. Segundo punto, también es producto de que nosotros tenemos entre nuestros clientes una buena cantidad de cabañas, y estas cabañas, cuando los toros los encierran para poder muestrear, y en un rato antes ya van a tener los que tenemos experiencia, lo hemos visto mucho, pero los jóvenes quizás no lo han visto todos, los toros empiezan a montar, dentro de la media hora siguiente meten el raspador, y ese raspador va a traer entre un poco del material prepucial, también va a traer un poco de materia fecal. Y es un poco el resultado de lo que pasa. Este año 2018 fue un año muy llovedor en la primavera, y eso es lo que nos daba todo. Pero dejado de esto, que era una experiencia y que la informamos así como no fetus, esos son los resultados que no teníamos. Y fíjense la importancia, para esto le tomé 2 años nada más, que en el 2017,
46% de las muestras venían de cabañas y el 54% venían de rodeos de cría. Y si nosotros tomamos el promedio de todos los positivos por rodeo, estábamos en 4,6% de no fetus. Pero en el año 2018, que es este año raro, triplicamos casi la cantidad de no fetus. Esto ocurrió por dos cosas. Una de ellas es el aspecto climático. El segundo aspecto fue una cabaña que mandó una torada importante, de la cual llegamos a tener y a procesar, pobre Gustavo, 165 PCR positivas, negativas, y que indicaban que de la cabaña, del total de los establecimientos, no había salido ninguno que fuera tricofetus, y gracias a esto resolvimos el problema de esta gente y podía vender sus toros. Bueno, las tasas de infección en Campylobacter tienen un comportamiento un poquito superior, como siempre Campylobacter tiene una presentación dispar, y ahí logramos una infección en rodeos total de los 6 años de 14,7% y una cantidad de toros infectados del 1%. Todo esto por la prueba de IFD. Según el número de muestreos, que en realidad no es propuesto por nosotros, sino que lo único que hacemos es juntar toda la información, es decir, que este campo hizo tantos, hizo 2, hizo 3, etcétera, etcétera. Y nuestro planteo fue hacer cuánto influenciaba en la calidad del diagnóstico los muestreos que realizaban sucesivamente los veterinarios. Y ahí que encontramos, fíjense, cuando los rodeos eran positivos a Trichomonas fetus, positivos y confirmados por PCR, los rodeos positivos habían hecho un solo raspado en un 25%. Y en el segundo raspado habían entrado ya la sumatoria de los dos, alrededor de un 50%. Estábamos en que la mitad de los rodeos analizados no había realizado más de 2 muestreos. A una sensibilidad del 72%, imposible que nosotros detectemos todos los positivos dentro del campo. Esto también hizo, cuando tomábamos los negativos, fíjense que más del 50% eran negativos al primer raspado y no se repetían, sabiendo que teníamos una sensibilidad bastante baja. Entonces, sumando todos los años como dato de todo comentario, sumando los datos de los 6 años, el 25% de los rodeos positivos a Trichomonas fetus realizaron un solo muestreo. En los negativos alcanzó el 54%. Así se observó un déficit de muestreos en los positivos, que explicaría en parte la tasa de infección continuada en los establecimientos, ¿no es cierto? En Campi pasaba un poco lo mismo. El 31% de los rodeos en los cuales habían salido toros positivos habían hecho solo un solo muestreo. Y de los negativos el 58%. Quiere decir que aquella famosa planteo de la ABLD de 2 muestreos negativos y también de los datos de sensibilidad nuestra que habíamos analizado y publicado, no se daba. Y esto hacía que realmente no fuéramos eficientes en la eliminación de esta problemática, de esta enfermedad. De manera que, como un resumen, una conclusión, sobre los 1.437 rodeos que en el periodo hasta el 2018 tuvieron al menos un positivo, el 31% hizo un solo muestreo, y en los rodeos negativos se observó algo similar a tricomonia con un muestreo. Tanto Trico como Campi tenían el mismo comportamiento. Después se nos ocurrió hacer qué pasaba con los establecimientos que habían sido positivos o negativos un año y qué comportamiento tenía. Así que hicimos allí, si allí se persistía la infección o si se negativizaban o se positivizaban después de haber sido negativos. Así que en esto hicimos los muestreos durante 2 años consecutivos para observar si persistían los resultados, si se negativizaban o se detectaban nuevas infecciones en rodeos que habían sido negativos. Y este es el resultado de lo que encontramos, año a año, 2014 contra 2003, etcétera, 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 y llegamos a un promedio que está en alrededor del 87%. Quiere decir, el 87% de los rodeos era negativo y continuaba siendo negativo en promedio, y fíjense que los valores son todos bastante parecidos. Solamente un 3,2% eran positivos años consecutivos,
Y entre el 5,5 y el 4,4 de estos datos, de estos rodeos, o se negativizaban o se enfermaban o se infectaban, una palabra. De manera que, como comentario, les diría que del 3 al 4% de los rodeos continuaron siendo positivos en años consecutivos, con un promedio del 3,2%. Esto le sospechábamos nosotros que era superior y nos sorprendió un poco de que la sumatoria de los rodeos que tenían positivos negativos o positivos positivos estuvieran alrededor del 10%, que es lo que habitualmente encontramos, pero que era fundamental que el dato del 3,2% de rodeos que consecutivamente eran positivos era bastante frecuente, era muy bajo, digo. El 87% siempre fueron negativos. En promedio, el 5,5% de los rodeos se negativizaron y el 4% se infectaron. En Campylobacter, como siempre, Campylobacter pone el tono, siempre va a contramano de todo lo que podemos hacer de fácil. Ahí eran solamente alrededor del 74% que teníamos como positivos, como negativos siempre, un 5% en promedio de positivos todos los 2 años consecutivos, un 11% que eran positivos y se negativizaron, y un 10% que se infectaron de vuelta, eran negativos y se infectaron o aparecieron rodeos positivos. Como en tricomoníasis, entonces la mayoría de los rodeos permanecieron negativos cuando se compararon con el año anterior. Los positivos se repitieron en un 5% y aumentó a un 10% los rodeos que se negativizaron o se infectaron. Y ahí llegamos a algo que podría llegar a empezar a ser el esbozo de lo que nos pasa hoy. Fíjense que alrededor del 50 y pico % de los rodeos son negativos con un solo muestreo. Si esto fuera así, diríamos que estaríamos controlando la enfermedad. No es así. No la controlamos y evidentemente algo nos está pasando de que realmente, si bien la tendencia es a no realizar y basado en los antecedentes de cada establecimiento, es realmente llamativo que no lo hayamos resuelto esta problemática después de tantos años. De manera, con conclusiones, yo les diría que las ambas enfermedades siguen vigentes de entre las muestras que nos llegan a nosotros, que los muestreos en general resultaron insuficientes para controlarlas. Esto es una realidad, ¿no es cierto? Casi nadie cumplía el programa, digamos así, algo que estaba científicamente comprobado, que si bien la gran mayoría de los rodeos son negativos al análisis, alrededor del 3 al 6% persisten siendo positivos en ambas enfermedades. O sea que esto es así, pero si a esto nosotros le sumamos que un 25% hace un solo muestreo, la verdad que va a ser bastante difícil controlarlas desde la intuición o de la actividad que tenga el veterinario. Y un 5% en tricomonía y un 10% en Campylobacter se negativizaron o se infectaron respecto del año anterior. ¿Esto mantiene las tasas de infección en valores estables? Debería suponerse que sí, pero lo dejamos como incógnita, y lo que hacemos al traerles esta experiencia es quizás sembrar alguna duda de cómo se está trabajando en general. Este es nuestro equipo de gente que hace tricomonas y que hace Campylobacter, y así que a todos ellos les doy el agradecimiento porque son parte irremediable e indispensable para poder acercarle todos estos datos a ustedes. Bueno, gracias con todo. Gustavo Convesíes estará a cargo de la próxima charla. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder contarle la experiencia nuestra en lo que estamos haciendo en PCR. Como vieron que dijo Alfredo, cuando al laboratorio de Trico y Campi se le quema las papas, dice, mandáselo a PCR que te resuelve todo. y realmente nosotros, si bien veníamos trabajando con la PCR clásica desde el año 2006, definiendo las tricomonas patógenas de las no patógenas, la PCR real time irrumpe de manera muy abrupta en el medio, por muchas publicaciones, por el plan que lanza La Pampa, y que hablan de que la PCR real time es una técnica muy rápida, muy accesible, de muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, y quizás lo sea así, pero los laboratorios nos veíamos huérfanos de información y con mucha presión del medio
solicitando el diagnóstico. Y realmente cuando uno dice, bueno, voy a empezar a hacer PCR real time, no es que hay una PCR real time que uno va, la compra, la elige y la pone a funcionar. Hay muchas formas de hacer PCR real time, hay muchos reactivos, mucha publicación y bueno, ¿y por dónde empezamos? El laboratorio tomó la decisión, después de probar varias formas, hay equipos comerciales, hay PCRs in-house que uno puede armar, pensando que el veterinario y el medio está pensando que la PCR se va a masificar como diagnóstico, entonces había que hacer algo práctico, que pueda ser aplicable. Y bueno, entonces a fin del año pasado nos decidimos por una metodología, compramos el aparato de PCR real time y nos decidimos por un diseño de PCR, buscando la bibliografía, buscando asesoramiento en la gente que está en el tema y bueno, entonces seleccionamos los primers de Feleissen, que eran los que veníamos trabajando para la PCR clásica y adaptados por Macmillan para la PCR real time, que detectan el gen 5.8 RNA ribosomal, y para Campylobacter, que también veníamos trabajando con los primers de Abril, que detectan el gen NAHE para fetu y el elemento de inserción ISC fetus para Veneriali, que diferencia las cepas. Bueno, fuimos por ese camino. La elección de los reactivos se puede trabajar de una forma que denominada reactivo CyberGreen o sonda. Estamos probando los dos y comenzamos a trabajar. Estos son los trabajos de donde surgen los primers de Feleissen, de los mejoramientos que les dije que le hice el trabajo de Macmillan, o sea, sosteniéndonos en bibliografía internacional para aportar datos, para armar nuestra propia PCR y probarla, digamos, que era el objetivo nuestro. Este es el trabajo de Abril, donde publica este elemento de inserción que permite detectar ese gen para diferenciar el Campylobacter fetus venerialis del fetus. En base a esto elegimos los reactivos para el revelado. La mayoría de las técnicas que hacemos por CyberGreen, pero también se puede hacer por sonda Stackman. No es la idea de esta charla de explicar cómo funciona cada PCR en detalle. Después, si hay alguna pregunta, podemos charlarlo, pero nosotros queremos contarle desde un laboratorio diagnóstico en qué situación se encuentra y las cosas que hicimos nosotros para poner a punto una PCR y para tratar de ofrecer el diagnóstico más preciso que podemos para ustedes que demandan el diagnóstico. Finalmente, con esos reactivos, acá cambia el concepto de positivo o negativo a lo que veníamos viendo nosotros en una PCR tradicional. Termina en un gel con una banda determinada de donde está el ADN con determinados pares de bases. Aquí el equipo va a definir un positivo por elevación de una curva con un ciclo umbral que va a determinar si es positivo o no. Si trabajamos con CyberGreen nos va a permitir una curva de melting, ver si realmente tiene identidad ese aplicón que está reproduciéndose, para poder decir con más seguridad que se está reproduciendo el aplicón que nosotros queremos detectar. Y en base a eso, digamos, así funciona básicamente la PCR. Entonces, nosotros armamos la PCR, la probamos y decimos, bueno, ¿y qué metodología podemos seguir nosotros para asegurar, para ponerla a punto? Entonces, nos basamos en la metodología de la OIE, del Manual de Pruebas de Diagnóstico, donde da toda una serie de recomendaciones para el desarrollo y optimización de las pruebas de detección de ácidos nucleicos, donde ahí explica y uno puede seguir todos los parámetros que necesita una prueba para ser estandarizada y utilizada en un laboratorio. Hay muchos parámetros a los cuales seguir y que tenemos que seguir estudiando, pero creo que para esta charla era importante concentrarse en dos, digamos, y mostrarle lo que hicimos concretamente. Uno es la sensibilidad y especificidad analítica, que es la que uno puede medir en el laboratorio, con cepas de referencia, con muestras apropiadas, para conocer realmente
el límite de sensibilidad, el límite de detección y sensibilidad que tiene la prueba, y la especificidad. Y otro muy importante, porque es el de la práctica diaria, que es el de la sensibilidad y especificidad diagnóstica, que es cuando uno pone a funcionar la prueba día a día con muestras que llegan al laboratorio. Entonces, esto de la evaluación de sensibilidad y especificidad diagnóstica, donde lo que estamos evaluando ya es todo el proceso del laboratorio, no solo la técnica en sí, sino desde cuando se inicia el proceso diagnóstico, que es la toma de muestra, y que está muy influenciado ese diagnóstico final, y sobre todo en técnicas de PCR tan sensibles, que pueden ser modificados por toda esta serie de variables, las cuales nosotros recibimos. La cantidad y calidad de raspajes. Porque nosotros les vamos a mostrar resultados a ustedes ahora de muestras que vienen de todos los veterinarios que trabajan. Y la calidad y cantidad de raspaje que hace cada uno es distinto seguramente. Alguno hará 20, otro hará 22, otro no tiene las instalaciones adecuadas y al 10º raspaje tiene que dejar. Va a encontrar toros que lo patean y bueno, al raspado número 8 dijo, no, este toro largalo porque me va a matar. La muestra puede contener orina, justo orinó el toro, puede tener tierra, puede tener barro, pelos, materia fecal, días de calor, frío. Digamos, muchos factores que van a influir en la muestra y que después el laboratorio necesariamente con esa muestra tiene que dar un laboratorio un resultado lo más preciso posible. Y a veces se torna difícil, porque si tenemos un medio ideal, por ejemplo, de Campylobacter, y lo que podríamos llamar un raspaje ideal, donde haya material del esmegma y sin tierra y sin barro, y después nosotros recibimos esta variable de muestras, digamos. Hay muestras menos sucias, más sucias, con pelos adentro, con sangre, con barro. Y de cada uno de esos tubos tiene que salir el mejor resultado. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupaba y es lo que hemos tratado de medir y de practicar y mostrarles a ustedes los resultados. Los mismos en trico. En trico uno recibe una variedad, y no es... ustedes son los que sacan la muestra, no siempre es la culpa de ustedes, pero bueno, ustedes trabajan en condiciones a veces inapropiadas, días de barro, de lluvia, pero todo eso hay que tenerlo en cuenta después cuando uno le pide al laboratorio el resultado. O sea, a veces es difícil dar un resultado muy exacto con este tipo de muestras. Pero bueno, puesta a punto la técnica, tratamos de determinar el límite de detección o sensibilidad de la PCR que nosotros habíamos puesto a punto. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos una cepa llamada 19 que mantenemos nosotros en el laboratorio de tiempo, se va replicando. Se hicieron diluciones, se hicieron conteos y diluciones seriadas y se hicieron repeticiones de PCR de todas esas diluciones. Y aquí podríamos ver que, digamos, en esta dilución que se repite su detección positiva, que da 1.45 tricomonas por mililitro, podríamos decir que estaría el límite de detección de esta PCR que estamos trabajando. Entonces, porque después, más abajo, uno puede tener resultados aleatorios, que a veces dan, a veces no dan, y eso mismo puede ocurrir después con las muestras que ingresan de ustedes. Digamos, nosotros quizás podemos tener seguridad que nuestro test, si hay 1.45 tricomona por mililitro, lo va a detectar en forma segura. Después ya empieza a fallar la técnica. Y no es porque anda mal, bueno, porque tiene su límite de detección. Todas las técnicas tienen su límite de detección. El que hemos determinado nosotros para tricomona es este. Después quisimos ensayar, digamos, bueno, la especificidad, digamos. ¿Qué seguridad vamos a tener nosotros de dar un resultado específico, digamos? No dar ni falsos positivos ni falsos negativos. ¿Cómo la deberíamos medir correctamente? Deberíamos tener las cepas de referencia de las tetratricomonas, las pentatricomonas, que no las tenemos. Entonces diseñamos estos ensayos
para que nos den una idea si realmente la técnica estaba funcionando bien o estaba dando falsos positivos. Por un lado, ensayamos 240 muestras de muestras negativas a microscopía óptica, cultivo, de campos históricamente negativos a trico del laboratorio. Clientes que de hace muchos años los mismos campos los vienen raspando y nunca han tenido problemas de tricomonas. Bueno, corrimos todas esas muestras con la PCR y no sacó ningún falso positivo. Eso nos dio seguridad y tranquilidad sobre el test. Muestra de toros vírgenes, también tenemos muchas cabañas que las conocemos particularmente, que todos los años los toritos salen con tricomonas no patógenas, todos los años. Bueno, corrimos esas mismas muestras, todas negativas. Probamos también el medio de cultivo, que es la matriz en la cual nosotros estamos trabajando, porque todas las pruebas que les vamos a presentar, la estrategia de diagnóstico que realizamos, es a partir de la muestra que ingresa para cultivo. Porque también la PCR se puede hacer y se promociona de la muestra extraída del prepucio directamente. Por en tricomona nosotros todavía eso no lo hemos probado. Todo lo que le mostramos hoy son muestras que ingresaron a cultivo y el tercer día se tomó una muestra para PCR. Entonces, al medio de cultivo lo tratamos de la misma manera, lo tratamos como si hubieran sido muestras. Colocábamos medio cultivo en la estufa y todos los días los dos chicos lo manejaban, sacaban muestras, la miraban al microscopio como si fuera una muestra, para ver si había una contaminación cruzada dentro del laboratorio y otra si el medio por alguna razón podía dar falsos positivos, y no encontramos ninguna muestra positiva. O sea que desde ese punto de vista la especificidad la teníamos asegurada. Esto fue con respecto a sensibilidad y especificidad de tricomona. Para Campi, como dijo Alfredo, siempre Campi todo es un poquito más complicado. Hacemos un pequeño repaso del diagnóstico que hacemos de Campi. Tenemos el género Campylobacter, que comprende 17 especies y 8 subespecies. La especie patógena que nos interesa a nosotros es el Campylobacter fetus, que tiene 3 subespecies. El Campylobacter fetus subespecie fetus, Campylobacter fetus subespecie venerialis y el Campylobacter fetus subespecie venerialis biovar intermedius. Cuando nosotros en el diagnóstico, históricamente, ¿cómo se clasificó? Por técnicas de laboratorio, microbiológicas. Esta es una foto que le robé a Ramón del Estuese, para que tengan, no para estudiarla, sino para... Esta clasificación de diferenciación de subespecie de Campylobacter por los métodos microbiológicos, que se sigue haciendo, pero tiene baja repetibilidad, tiene problemas de identificación de las muestras. Por eso siempre se piensa en pasar una PCR. Y el diagnóstico clásico que hacemos nosotros es la inmunofluorescencia con el conjugado. El conjugado no tiene la capacidad de diferenciar las dos cepas, fetus y venerialis. ¿Por qué? Porque el conjugado está hecho hiperinmunizando el conejo con las dos cepas, con bacteria entera de Campylobacter fetus y venerialis. Se lo hiperinmuniza, luego se saca el suero, se precipitan las globulinas, se conjuga con el isotiocenato de fluoresceína y ese producto marca las dos cepas. Es el diagnóstico tradicional de fluorescencia que hacemos todos los laboratorios. No hay forma de diferenciarlo. Las PCR lo pueden diferenciar. ¿Y cómo se trabaja? Hay un primer que es específico de fetus, que va a detectar a los dos, a la cepa de fetus y de venerialis, que era el primer ese que le mostré, que es contra el gen NAHE. Y después hay otra PCR, o sea que hay que hacer una PCR aparte, una PCR específica para venerialis, porque hay que utilizar un primer, que es ese primer que está dirigido a ese gen, que es el elemento de inserción ISC específico de venerialis, que nos va a permitir diferenciar porque solo va a reaccionar con la cepa de venerialis. Entonces, cuando hacemos la especificidad, esta PCR tiene que reaccionar con los dos y no tiene que reaccionar con otros Campylobacter que no sean el fetus, como el Sputorum bubulus, el intestinal y cualquier otro que uno lo cruce. Esta cepa nosotros lo mismo lo usamos para medir la especificidad del conjugado. El conjugado no tiene que marcar cepas que no sean
ni fetus fetus, ni fetus venerealis. Entonces, en la especificidad, si bien esta prueba, después vamos a ver que tiene problemas de especificidad en la práctica, en las pruebas con las cepas de referencia funcionó. Después medimos el límite de detección o de sensibilidad, también con las cepas de referencia. La cepa de referencia fetus fetus, 10.842, y la de venerealis. De ambas cepas se hicieron cultivos, se hicieron los conteos de unidades formadoras de colonia, se hicieron diluciones seriadas y se corrieron las diluciones con la PCR. Con el primer de fetus fetus llegamos hasta detectar hasta 52 unidades formadoras de colonia. No reacciona con venerealis. Para venerealis hay que usar el elemento de inserción, ISC, y la límite de detección que hemos llegado es a 920 unidades formadoras de colonias. Esto, para que sea más exacto, hay que repetirlo muchas veces. Nosotros nos faltan hacer muchas repeticiones. Con Campylobacter es bastante complicado porque los cultivos tienen que funcionar bien, reproducirse, y tenemos que hacer muchas más repeticiones para tener un límite de sensibilidad más ajustado. Pero inicialmente podríamos estar hablando de estos límites de detección. Como verán, las dos PCR tienen un límite de detección, o sea que puede haber problemas de detección en bajas cargas, suponemos que puede haber de estos agentes en el prepucio en ciertos momentos. Podría ser alguno de los factores que hagan que no siempre sea exacta la prueba. Fíjense, para hablar, porque Campylobacter trico, con los resultados que va a presentar Alfredo después, va a estar más claro el tema de las repeticiones del trabajo que hemos hecho. Y Campylobacter, les quiero mostrar esto. Este trabajo realizado en el laboratorio que es referencia de OIE y de la Organización Mundial de la Salud de Holanda, donde evaluaron las principales PCR, primer y PCR para Campi, que están en este momento, y donde están el primer que utilizamos nosotros, que es el de abril, utilizamos unos primers de ellos, de Ham, de Macmillan. Hicieron una evaluación de todas estas PCR y fíjense lo que encuentran. Esto se los quiero mostrar porque lo muestra la literatura internacional, los laboratorios de investigación de referencia, y que tienen problemas con la sensibilidad de la técnica de Campylobacter. Fíjense que con los primers de abril, que son los que tenemos nosotros, y con el resto, cuando hacen la sensibilidad de fetus fetus, en general no tienen problema, funcionan muy bien. Pero cuando miden la sensibilidad de la PCR real time para venerealis, todas tienen problemas. Algunas más y algunas menos. O sea, hay un problema claro de sensibilidad de la técnica de PCR con venerealis que lo tendremos que resolver. No nosotros como laboratorio de diagnóstico, digamos. La comunidad científica va a ir avanzando en el tema, se encontrarán nuevos métodos, nuevos primers, nuevas formas, pero actualmente no es tan segura en nuestro criterio esta prueba. Fíjense acá, cuando en este trabajo, este grupo cambió el gen de inserción, lo modificó para ganar sensibilidad, ganó el 100% de sensibilidad, pero perdió especificidad, o sea que la acomodó de un lado a la prueba y perdió especificidad por el otro. Y los resultados que obtuvimos nosotros de concordancia entre la prueba de inmunofluorescencia directa y la PCR de Campylobacter. Procesamos 675 muestras de 133 establecimientos. La mayoría de estas muestras salieron del cultivo de Campi tradicional, de IFD, o sea que la muestra venía con fenol o formol al laboratorio, se procesaba para la fluorescencia y nosotros tomábamos una parte para la PCR. Otras, cuando nosotros, en realidad, cuando nos dicen que quieren hacer PCR, nosotros preferimos mandarle un PBS sin fenol y sin formol. Si bien este grupo de Holanda se llevó muestras de nuestro laboratorio
y ha hecho pruebas y dice que el fenol, el formol no influye. Pero bueno, es un factor que está ahí metido y que nosotros, de preferencia, no lo preferimos sacar. O sea que si un veterinario decide hacer una PCR, nosotros preferimos enviarle un PBS sin fenol, sin formol. De las 675 muestras, fíjense que 131 y 83% coinciden en el resultado con la PCR de fetus-fetus. La PCR de fetus-fetus funciona como el conjugado, sería como un screening, detectaría todo. Si uno hace primero a todas las muestras la PCR de fetus-fetus, va a detectar fetus-fetus y veneriales. A las positivas después hay que hacerle la PCR específica de venerialis para ver si es venerialis positiva o venerialis negativa. Si es venerialis negativa, se asume que es fetus-fetus el agente. Entonces, 131 coincide. Tenemos 26 positivas a PCR que fueron negativas a fluorescencia. Tenemos 57 muestras de fluorescencia que son negativas a PCR. La concordancia de esto es 0,67. Es bueno, pero ahí nomás. Digamos, entre 8 y 10, 8 y 1 sería muy bueno. Da 0,67. Yo esperaba un poquito mejor, pero ha tenido esta concordancia. Y cuando pudimos realizar de las 157 muestras positivas a Campylobacter fetus, a 104 las pudimos correr con el primer de venerialis, obtenemos 80 positivas. El 77% de las muestras que recibimos en el laboratorio que fueron positivas son de venerialis y el 23% de fetus-fetus. Este es un dato para nosotros nuevo, porque hasta ahora no se venía identificando el tipo de Campylobacter que está infectando los toros, porque con la mayoría de los resultados del conjugado no se podían diferenciar. Este es un valor importante, digamos. Y sería la importancia actual de la prueba, digamos, que nos permite diferenciar. Con esta parte terminaríamos con un poco contarle a ustedes el trabajo que hicimos de PCR y cómo la pusimos a punto y cómo seguimos. Ahora creo que viene un break. Después tenemos... No. Ah, ¿no? Sigue Alfredo. Con resultados y bueno, después seguimos con las preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, vamos a seguir con lo que es el resultado de tricomonas. No son muchas las diapositivas, así que esperemos que no se aburran. Es buena la decisión de seguir continuándolo a todo esto, para que después al final desemboquemos en las preguntas. Nosotros les hago hincapié en que esto es un estudio preliminar. Este no es un estudio definitivo. Está realizado sobre muestras tomadas este año. Nos motivamos para poder realizarlo porque estábamos ya, no le digo molestos, pero estábamos preocupados porque las preguntas venían de que a ver si servía o no servía y qué estábamos identificando con la PCR. Y también porque teníamos que establecer un diseño que más o menos a los ojos de un laboratorio de diagnóstico le sirviera, no para hacer un trabajo de absoluta precisión, sino que le sirviera para que realmente aclarar todavía más los diagnósticos. Es así que empezamos planteándonos las motivaciones que nos llevaron a hacer este estudio o este diseño. Y que la irrupción abrupta en el país de la real time, porque ahora voy a empezar a seguir hablando de PCR, pero cuando hablen este trabajo tengan en cuenta que es real time, en el diagnóstico rutinario de las enfermedades venéreas, como lo dijo Gustavo, cayó de sorpresa en la mayoría de los laboratorios. No estábamos absolutamente preparados para todo esto, y además porque las incógnitas que teníamos estábamos obligados a resolverlas. Nosotros nos debemos a nuestros clientes, como cualquier laboratorio de diagnóstico. Y si ellos nos plantean dudas, ahí es donde realmente debemos actuar seriamente. Esto llevó a que se pusiera en duda la eficiencia del cultivo. A partir del año pasado en la BLD reflotamos la comisión de venerias, en las cuales participan varios aquí de los que estamos aquí presentes,
Y el planteo ese, después de 30 y pico de años haciendo diagnósticos con cultivo, es como que se nos rompía el esquema y es como que teníamos que empezar de nuevo. Porque un poco en tela de juicio se ponía el diagnóstico por cultivo. Y no importa el cultivo, cuál sea el, digamos así, el medio de cultivo utilizado, sino que realmente todos estaban un poco dando resultados bastante parecidos. Tampoco teníamos datos de campo que avalaran la utilización de toda esta prueba. O sea, la BLD no encontró datos certeros de decir, estamos realizando esta prueba porque esto es lo que pasa. Y bueno, así que tuvimos la caradurez de venir a explicarles a ustedes qué es lo que la pusimos en marcha rápidamente y la caradurez de venir a explicarles a ustedes qué es lo que encontramos. Y también teníamos una insuficiente comunicación local sobre la nueva metodología. No había datos, y lo comprendemos que sea así, porque los laboratorios a veces son un poco reticentes a dar información. Nosotros somos medios caraduras, pero de cualquier manera no tenemos vergüenza porque creemos que la honestidad es lo que uno debe primar como valor fundamental y venimos y mostramos todos los datos que tenemos en marcha. Así que los objetivos que nos planteamos eran: estimemos el comportamiento del cultivo en medio trico azul con la real time de muestras enviadas voluntariamente por los veterinarios para el diagnóstico de las enfermedades de los ovinos, ya sea trico o campi, pero en este caso vamos a hablar de lo que es tricomono. Y además, el hecho de ser voluntario significa que la decisión no pasa por nosotros, sino que nosotros somos los compiladores de toda esta información. Y después era comunicar los datos preliminares a ustedes, que hemos hecho con esto y es la primera vez que salimos a comunicar todo esto, comunicar los datos preliminares para un análisis más profundo que a los laboratorios de diagnóstico les sirvan para dar más certeza a sus diagnósticos. Entonces, como antecedentes, ¿qué teníamos? Esto que les mostré anteriormente, un 7,1% de rodeos con tricomona, positivos a través del medio de cultivo, y un 0,7% de toros. La BLD, de la cual formo también parte en la comisión, en una encuesta que se propuso al principio cuando nos encontramos con esta disyuntiva, ¿qué hacemos y cómo respondemos a todo esto? Respondemos a todo esto. Entonces dijo, lo primero que tenemos que hacer es una encuesta para poder saber un estado de situación de dónde estamos parados con esto. ¿Y qué encontraron? De las respuestas de los laboratorios, que fueron una veintena, encontraron que el 9% de los rodeos estaban con positivos a tricomona y un 0,68 de toros infectados, muy parecido a lo nuestro, a través de todos los años. De manera que un poco estábamos en la verdad de la cosa. Y en la misma encuesta, el 71% de los laboratorios utilizaba PCR, suponemos tradicional, para identificar la tricomona fetus de la no fetus. Así que nos propusimos una metodología que fue: a todos los cultivos positivos, que antes hacíamos PCR tradicional, ahora íbamos a hacer real time, entre mayo y julio del 2019. Por eso que les estoy diciendo que esto realmente fue apurado o, digamos así, pero nos teníamos que dar una respuesta. Y además teníamos la necesidad de venir a comunicarla. Así que se realizó esta prueba para diferenciar tricomona fetus de no fetus. Se analizaron por la PCR real time las muestras compañeras, porque era fundamental que nosotros dijimos, se dio un caso positivo en un rodeo, ¿qué pasa con todos los que vinieron, que eran compañeros de ese mismo toro? Y así que de ese mismo rodeo se realizó un muestreo, pero que eran negativas al cultivo. Y para ello se tomaron alícuotas del medio de cultivo en trico azul a la tercera mirada. Continuando, mirándose todo, como es nuestro esquema de trabajo, mirándose hasta el séptimo día, pero nosotros tomamos el tercer día. ¿Por qué tomamos el tercer día? Porque nosotros teníamos detectado en todos estos años ya de promedio que el 37% sale en la primera mirada, el 31% en la segunda mirada y el 16% en la tercera mirada. Quiere decir que estamos alrededor del 80% de todas las muestras positivas, que realmente tomamos así esa decisión de tomarla, por esa razón tomamos esa decisión de tomarla en el tercer día la muestra. Se saca una alícuota y se manda a, como dice Gustavo, resolverme el problema. ¿Y cuál fue la muestra?
nosotros analizamos 2.674 cultivos en general para el diagnóstico, que ya les digo, eran 93 establecimientos, y de esas 2.674 muestras salieron al cultivo 269. Y las 2.405, o sea, su gran mayoría, eran negativas al cultivo. Se realiza la real time, y de ese encontramos que a Trichomonas fetus aparecen 220 muestras reaccionantes. Y de esas 220 muestras, 163 eran de cultivos positivos. Las que nos sorprendió fueron estas compañeras, que salieron 57 más. Y estas 57 realmente, ufa, ¿dónde estamos parados? ¿O qué estamos diciendo? ¿O qué se nos estaba escapando? Por supuesto, también hicimos, como había cultivos positivos, 106 entraron en el mismo esquema, pero al no reaccionar con la real time, fueron informados directamente como no fetus. Y esto es un poco lo que todos los años encontrábamos siempre. De manera que, para resumirles, de las 220 muestras de positivas a Trichomonas fetus, 163, que es el 74%, provenían de cultivos positivos, y solo por real time encontramos 57, que es el 26%. Las Trichomonas no fetus fueron el 106 cultivos. Esto nos llevó a este dato, que creemos que es fundamental y es bueno que se los mostremos a ustedes. Cuando vimos de dónde provenían, de cultivo venían el 74% y el 26% aparecían como que nunca las hubiéramos detectado, a pesar de mirar los 7 días. Por ahí ya empezaba bien la cosa. Después se me ocurrió hacer este análisis que se los muestro porque creo que vale la pena que lo analicen, y esto seguramente va a justificar alguna pregunta. Pero encontramos que hay 20 establecimientos con 2 a 4 muestreos. O sea, hay 4 establecimientos con 4 muestreos, 3 que ya tenían positivos, 7 establecimientos con 3 y 13 establecimientos que tenían 2 muestreos sucesivos. Todo esto hasta el mes de julio. No hemos analizado lo que pasó de ahí en adelante. Es muy probable que estos sigan entrando porque todos siguen con este esquema básico de hay que repetir las muestras cuando son positivas, para ver si aparece alguna más. En el primer muestreo nos encontramos que 593 toros tenían cultivo positivo 53 y 7 habían aparecido agregados como digamos así, agregados al diagnóstico. En el segundo tenemos mayor cantidad de toros, 684. Ahí aparecen 14 en cultivo, 14 en real time. En el tercer muestreo, que ya eran menos establecimientos, 7 nada más, sobre 247 muestras analizadas, 8 fueron cultivo positivo y 3 solo por real time. Y en el último, que solo son 3 establecimientos de 65 toros, encontramos solamente una cultivo positiva, real time positiva, y ninguna que apareciera sola. Esto tiene dijimos, ¿esto es cierto? Si esto fuera cierto, yo en el segundo muestreo nunca tendría que tener más toros que en el primero. Primer punto. Segundo, nosotros nos decidimos, intentamos buscar digamos así, los datos de que nos enviaban con los números de los toros o la identificación que venía. Imposible. Imposible. Les doy un dato, en uno de ellos que tiene 4 muestreos, en el primer muestreo entran del 1 al 41, en el segundo dijimos, tenía como 5 o 6 positivas, la sacó. ¿Y por qué me aparecen más en el segundo? Y encima números nuevos. Me apareció un número 5, que había sido positivo, y en el segundo, otra vez un número 5 negativo. Digo, estamos volviendo locos. Hasta que dije, no, esto no lo analicemos más, porque si las muestras no vienen con una identificación precisa, es imposible darles datos de esto. Imposible. De manera que, bueno, lo abandonamos un poco, y ya les digo, el dato fundamental que me llamó muchísimo la atención es que tiene más toros que el primer muestreo, y deberían haber sido seguramente muchos nuevos, y si a eso le agregamos los 53 y 7 más, los 60 toros que se fueron, me inundaron de nuevas pruebas. Y realmente
también nos vamos a quedar con la duda de qué pasó acá. No obstante, les armamos estas conclusiones. La PCR Real Time detectó mayor número de muestras con tricomonas en cultivo que el cultivo en medio de tricoazul. Esto es una realidad. El análisis de las muestras compañeras, que fue toda una propuesta nuestra interna y que realmente tuvimos el beneplácito de Gustavo que pudiera realizarlas porque era una pila, cuando aparecen cultivos positivos podría ser un excelente complemento para los laboratorios que utilizan medio de cultivo para el diagnóstico. O sea, si esto se replicara, es muy probable que todos los laboratorios podamos agregar mayor eficiencia en el diagnóstico específico. Esta nueva propuesta seguramente aumentará el costo, porque la Real Time no es gratuita. Nosotros lo hicimos como un ensayo y como un ensayo, como una inversión, les diría, del laboratorio, para ver a dónde estábamos parados con respecto a esto. Pero es una prueba cara, tiene reactivos importados, tiene equipamiento importado, y en cambio los medios de cultivo, gran mayoría de las cosas son producidas en el país, gran mayoría de los ingredientes, así que no nos resulta tan complicado ni tan costoso, ni está tan propiciado, digamos así, que salga más barato. Encima, ya les digo, está vinculado directamente al costo, al valor del dólar. Ni hablemos de lo de hoy porque no importa. Será para otra charla. Debería ser mejor evaluado en los establecimientos de cultivos negativos. ¿Por qué? Porque a pesar de las 240 muestras que hizo Gustavo, y a pesar de las otras que eran de cultivos de rodeos de cabañas, el 90% de los establecimientos, como les mostré en la primera charla, el 90% de los establecimientos son negativos. Y si esos 90% son negativos, deberíamos estar ahondando más si vale la pena hacerlas en las negativas, o sea que entren directamente. Y la pregunta más, digamos así, más compleja es si los productores lo van a pagar. Ahí está el problema. Si lo van a pagar, porque esto nosotros lo hicimos como una inversión, como un ensayo, pero después cuando nos encontramos con la realidad, no sabemos si lo van a pagar. Si lo van a pagar masivamente, ¿no es cierto? Entonces es probable que vaya gente o productores y veterinarios que quieran realmente llegar a un valor final específico, pero no siempre en el medio encontramos esta facilidad. Y por último, no detectó todas las muestras positivas al primer muestreo. Esto es lo que realmente, la única conclusión valedera que yo le puedo decir que encontramos. Y que necesitaría, si se llega a dar campos donde por cultivo y avalado por la Real Time aparecen también confirmados, deberíamos estar pensando que hay que seguir. Que no es solamente, como se nos habló en todos lados y se publicitó, que un solo muestreo es suficiente. En los casos de los rodeos positivos deberíamos estar pensando que esto hay que repetirlo. Y por último, deberíamos evaluar si hay otros medios de transporte que realmente mejoren, sean iguales, sean más económicos, no sé. Nosotros por lo menos dijimos, con lo que nosotros tenemos y con nuestra alta rutina, vamos a trabajar sobre ella a ver si podemos iluminar un poco todo esto. Así que bueno, con esto muchas gracias. Sí, ya para terminar y después ir a las preguntas, creo que al break y a las preguntas, te quería presentar dos casos. Uno de trico, porque si bien tricomona en general nosotros la vemos que funciona muy bien, hay campos particularmente problemáticos. No sé si está Marcela acá, que me dijo que iba a venir, no la vi, que atiende este campo. Este es un campo con tricomonas, 70 toros, con 2 años de historia de mucha tricomonía y de sacar muchos toros, y complicado para la identificación, complicado para poder repetir los raspados, complicado para poder tener los toros controlados. Pero bueno, tenemos los casos conflictivos, con resultados conflictivos, porque estos son los resultados de cultivo y de PCR de estos 10 toritos conflictivos. De acá les aclaro que se sacaron ya como más de 20 positivos. Y este es el remanente que queda
con difícil resolución, de decisión, digamos, porque tenemos resultados discordantes. Este toro, por ejemplo, en este raspaje da cultivo negativo, PCR positivo, en un segundo raspado positivo a las 2 pruebas. Lo seguía raspando para... Este grupo quedó por interés de las dos partes, de seguir analizando la cuestión. Acá da negativo al cultivo, positivo al PCR, acá lo mismo. Estos toros que dieron 2 veces por PCR y acá se negativizó. Como verán, no hay una sucesión de resultados coherentes. Bueno, esto todavía no le encontramos mucha explicación, pero es la realidad. Estará en el límite de detección de la técnica. Estos toros serán todos de baja carga, con cambios en la carga en la población, en el prepucio de las tricomonas. No lo sabemos. Es falla de la técnica, podría ser. Pero bueno, para mostrarle que si bien en general, cuando uno analiza 2000 y pico de muestras, funciona muy bien, tenemos los casos conflictivos. Y después otro caso, que Horacio está acá y después seguramente va a aportar más datos, es un campo que pudimos hacer por PCR 2 muestreos. Acá lo que me interesa mostrarles es que pudimos hacer a 155 toros 2 muestreos consecutivos, la PCR y la fluorescencia de estos Campylobacter. Tuvimos buena repetibilidad en estos toros. En el resultado, incluso hasta en un tercer raspaje que solo muestreó estos 9 toros, pero también tenemos resultados discordantes. Acá fueron negativos a la fluorescencia, a este toro y a la PCR, acá apareció como positivo a Venerialis, y acá, bueno, acá no entró, pero acá tenemos este toro que fue positivo a Venerialis, acá dio fetus, y acá vuelve a dar y dio Venerialis, y estos 3 toritos en este raspaje dio positivo y acá negativo y positivo a fluorescencia. Esta es la realidad del diagnóstico. Por eso hablé de la validación diagnóstica. Uno puede probar una técnica en el laboratorio y ponerla a punto, pero después cuando la ponemos a funcionar en el campo nos encontramos con estas cosas que las debemos conocer, debemos trabajar, tratar de resolverlas. Habrá que resolverla con más muestreos, más investigación. Ahí nos tienen que ayudar acá en la facultad y los centros de investigación, digamos, en avanzar un poco en estas técnicas, porque realmente los laboratorios en estas técnicas estamos un poco desamparados, digamos. Es como que nosotros en un laboratorio de diagnóstico tenemos que avanzar en la investigación de la técnica, en ponerla a punto. Y en realidad debería ser una tarea de centros de investigación, que están para eso, digamos, que nos pueden dar una mano mayor. Pero bueno, esto queda para el debate. Quería presentarle 2 casos de la realidad. Gracias, Gustavo.